Entonces, la primera noticia es esta que estamos viendo en la pantalla. Resulta que un grupo de artistas, tres artistas, han, eh, han iniciado acciones legales contra Stability AI, contra Midjourney y contra DeviantArt. ¿Ya? También hay otra aparte, otra demanda aparte contra otro sitio mm, que se llama Getty, ¿ya? Y esta demanda que es, digamos, la que tiene como más amplia difusión porque incluso compraron un nombre llamado stateliffusionlitigation.com, nos muestra todo el argumento de la demanda. Entre ellos hay cosas como que alegan como que estas inteligencias artificiales realmente no crean, sino que almacenan las fotografías o las imágenes en general, fotografías, dibujos de artistas, ilustraciones, bueno, todo eso, las almacenan para después hacer una copia de ellas, ¿ya? O sea, para después generar una copia de ellas. De hecho, bueno, el que escribe este artículo es Matthew Butterick, eh, que se, que se alió con otros miembros de un bufete de abogados para hacer una demanda contra GitJab Copilot, es decir, la inteligencia artificial que genera código fuente de programación que es de GitJab, que a su vez es propietario Microsoft, ¿no? Entonces la demanda va contra GitJab, básicamente contra quienes están peleando es contra Microsoft, ¿ya? Entonces, esto por básicamente piratería de software, ¿ok? Y ha iniciado otra demanda, ya, otra demanda comunal, de las cuales hacen miembro Sarah Anderson, Kelly McKernan y Carla Ortiz, ¿ya? Estas artistas han decidido demandar colectivamente a Stable Diffusion, bueno, a Stable Diffusion como tal, no, a Stability AI, que es la compañía que desarrolló Stable Diffusion, a DeviantArt y a Midjourney por el uso de Stable Diffusion. Y le llama a a la herramienta Stable Diffusion una mm, herramienta de collage del siglo XXI, básicamente. Porque lo que alegan es que lo que se almacena en el archivo, me imagino que se referían al archivo del modelo cuando dicen que se almacena, dicen que se almacena una copia de la imagen difusa, ¿ya? Por medio del proceso de difusión, ellos tienen su propia interpretación del proceso de difusión, ¿ya? Y lo explican diciendo que es una copia como si estuviera comprimida, ¿ya? Y hacen referencia a los algoritmos de compresión de MP3 y de JPG, ¿ya? Entonces ellos dicen que por esta razón la difusión es otro método más de compresión y que cuando se restablece la imagen, se restablece una copia de ella y al restablecer una copia de ella, se está violando los derechos de autor, se está violando las leyes de, eh, de propiedad intelectual. Entonces, esto es lo que básicamente están alegando en esta gente al colocar este litigio. Es curioso, ¿ya? Porque ellos hablan acerca de que es una amenaza para los artistas. Pareciera ser que en principio hablan nada más de
de la propiedad intelectual, pero también hablan acerca de que es como si fuera un parásito que prolifera y puede causar daños irreparables a los artistas ahora y en un futuro, ¿ya? Entonces, pareciera por este párrafo, no sé si yo lo estoy interpretando mal o no, tú, Gali, que también estuviste en en la emisión del sábado por la mañana, que teníamos el documento en español y lo examinamos párrafo por párrafo. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Bueno, pareciera que ellos están cogiendo como el caballo de batalla en cuanto a, o sea, lo ven como el demonio, o quieren demonio. O sea, incluso estaba viendo que dentro de la demanda hay varias, se alega pues, que hay infracción directa de derechos de autor, infracción indirecta contra los derechos de autor, relacionada con la falsificación, que eso es lo que estabas hablando tú, que se comprime, que ellos, su interpretación es que se comprimen, y al descomprimirse, pues se hace una falsificación. Eh, Violación de la ley de derechos de autor en la era digital. Otra de los alegatos es la violación de los derechos y la publicidad a miembros, por miembros de la demanda, incumplimiento de contratos relacionados con los términos de la CIA, que no entiendo por qué, y varias violaciones en las leyes de compensación de la ciudad de California, Del del estado estado, de California. Ok. del estado de California. Entonces, es como que ellos interpretaran que esto es un peligro y que lo tienen que parar y que les tienen, porque esto les quita de una u otra manera. Y el sábado se estaba hablando que una de las cosas que podría servir o que podrían hablar es que se les pregunte a los artistas si quieren pertenecer o no a, con sus obras a la IA, porque es que realmente lo que ellos alegan como tal, o dice el abogado Matthew se llama así, los artistas alegan que la inteligencia artificial copia sus estilos y diseños generando nuevos productos en base a sus propias creaciones y que pueden ser usadas, distribuidas y vendidas sin ninguna compensación hacia ellos. Pero la pregunta es, yo tengo un cuadro azul, lo pongo, y la IA me saca un cuadro azul con un puntico blanco, ¿es lo mismo? Sí, ahí hay un tema y es que hay que ver según las leyes qué porcentaje hay para que algo sea una copia de otra cosa. Porque también hay un artículo que a mí se me pasó el otro día acerca de un litigio que hubo en 1900, no, en el 2015, perdón, en 2014 o 2015, si no estoy mal, un litigio acerca de un caricaturista que estaba copiando ciertas viñetas de la historieta que Calvin and Hobbes, ¿ya? Y que es de un niño que tiene como amigo imaginario un tigre, ¿ya? Calvin and Hobbes, ¿ya? Y lo que hacía este artista era copiar el mismo estilo, copiar la viñeta, pero como si fueran personajes de Star Wars, ¿ya? Y esa persona ganó el litigio, ¿ya? Porque el porcentaje de copia estaba copiando un estilo y se estaba copiando una idea, pero no se estaba copiando en sí la escena como tal. Entonces, eso es a lo que se tiene que enfrentar de pronto durante este litigio, ver qué porcentaje o cuánto se puede copiar de una idea y cuánto es legal copiar de una idea para lucrarse de eso. Porque, por ejemplo, en el caso de las patentes, ya, cuando uno hace un pequeño cambio, una vez hace ese cambio y ese cambio es relevante para el uso de lo que se ha inventado o para que lleve a cabo el proceso que se haya inventado, ya eso se considera otro procedimiento u otro invento patentable. Entonces hay que tener en cuenta también eso porque es la ley e incluso podría eso escalar hasta
la Corte Suprema de Justicia para que den interpretación específica a las leyes de cómo debe ser en este caso, porque como no se tiene legislado algo acerca de las IAS específicamente, pues se tiene que hacer uso de la ley actual o pedir que se legisle específicamente para este tipo de cosas. Bueno, entonces ya con, digamos, esta noticia, si quieren, en la descripción del video están tanto las fuentes como el, como el video de Desayunando con Efox que hicimos el sábado, donde ampliamos esto y lo detallamos bastante párrafo por párrafo y pues ahí doy mi opinión al respecto. Aquí simplemente estoy así diciendo y comunicando la noticia como tal. Además, también me gustaría saber qué opinan ustedes aquí en los comentarios, qué opinan acerca de este tema.